¿Cómo están, señoritas, señores de la Unidad Educativa del Milenio? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. El día de hoy iniciamos con el primer tema correspondiente al bloque 6. Hoy estudiaremos sistemática y reino Monera. El estudio científico de la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas se llama sistemática. Un aspecto importante de la sistemática es la taxonomía, la ciencia de nombrar, describir y clasificar los organismos. En biología, el término clasificación significa ordenar los organismos en grupos con base en semejanzas que reflejan relaciones evolutivas entre linajes. La sistemática actual está basada en los conocimientos de Carolus Linneo, propuestos a mediados del siglo XVIII. Él propuso un mecanismo de clasificación y de nomenclatura de las distintas especies a través de un sistema binominal con terminología en latín. La nomenclatura científica de una especie contiene dos elementos. En primer lugar, un sustantivo que se refiere al género de la especie y un adjetivo, o también llamado epíteto específico, que clarifica la descripción del organismo. Aquí les presento dos ejemplos. En primer lugar, el roble blanco, cuyo nombre científico es Quercus alba. Quercus es el género que comprende a todos los tipos de robles, y alba se refiere al color blanco. Lo mismo sucede con el sauce blanco, Salix alba. La nomenclatura de las distintas especies puede escribirse tanto de manera completa como de manera abreviada. En cuanto a la clasificación taxonómica, se han identificado grupos de distintas especies con características evolutivas similares. El primer grupo de especies es el que denominamos dominio. Un ejemplo de ello es el Eucaraya. Luego vamos a un grupo más específico denominado reino. Un ejemplo es el reino Animalia. Luego, la clase. Un ejemplo es Mammalia. Luego pasamos al orden. Ejemplo, Carnívora. Luego, la familia. Ejemplo, Felidae. Posteriormente, el género. En este caso, un ejemplo es Felis. Y la especie como tal, Felis catus. Como pudimos apreciar en el ejemplo anterior, el taxón de una determinada especie es un esquema deductivo que va de un grupo más amplio, pasando por grupos más reducidos, hasta llegar a la especie de manera individual. Aquí tenemos una ficha de clasificación taxonómica de la especie del maíz. Pertenece al dominio Eucaraya, quiere decir que sus células son eucariotas. Al reino Plantae, conjunto de organismos terrestres multicelulares y que tienen capacidad de realizar fotosíntesis. El filo Anthophyta, plantas vasculares con flores, frutos y semillas. Clase Monocotiledonias, por la sustancia nutritiva conteniente en su semilla. Orden Conmelinales, que son un grupo de monocotiledonias con partes florales reducidas. La familia Poaceae, que constituye un conjunto de céspedes con tallos huecos. El género Sea, quiere decir que es un césped de crecimiento anual. Y finalmente la nomenclatura propia, Sea mais. Esto es un ejemplo de clasificación taxonómica. Tomando en cuenta tanto la nomenclatura como la parte de la clasificación taxonómica general, podemos encontrar que en la naturaleza se han clasificado 5 reinos. En primer lugar, el reino Monera, en el cual se hallan individuos como las bacterias y las arqueas. Luego tenemos el reino Protista. Posteriormente, el reino Plantae, el reino Fungi y el reino Animalia. Podemos apreciar que a pesar de pertenecer a distintos reinos, tienen dominios en común. Por ejemplo, la bacteria, que es un dominio, arquea, dentro del cual podemos encontrar grupos como los protistas y las plantas,
y finalmente el dominio Eucaraya, en el que encontramos reinos como el Fungi y el Animalia. Iniciamos con la descripción de los 5 reinos. Analizaremos el reino Monera, que contiene individuos como bacterias y arqueas. Las bacterias y las arqueas tienen una estructura bastante similar. Tienen un núcleo formado únicamente del material genético, es decir, de la cadena de ADN, que se halla flotando en el citoplasma. Recuerde que estos individuos son del tipo procariota. El citoplasma está cubierto por la membrana celular, que a su vez tiene 2 capas protectoras con una mayor durabilidad. Inicialmente una pared bacteriana, pared celular bacteriana, y finalmente una cápsula bacteriana. Además, estos individuos tienen mecanismos de locomoción, es decir, de movilidad. Pueden ser cilios o pueden ser flagelos. La clasificación a nivel bacteriano. Dentro de la clasificación de las bacterias podemos tomar en cuenta en primer lugar su forma. Debido a su forma existen 3 tipos de bacterias. Cocos, que son esféricos, bacilos, bastonados, ¿sí? Y en forma de espiral, como las de espiroquetas. También podemos clasificar las bacterias de acuerdo a su mecanismo de nutrición. Pueden ser bacterias autótrofas o heterótrofas. Mecanismo de reproducción. Tanto bacterias como arqueas, que tienen una estructura similar, tienen una reproducción asexual, específicamente por conjugación. Dentro del proceso de la conjugación encontramos 4 pasos. El primero, una célula donante, ¿sí?, genera un pelo sexual. En segundo lugar, el pelo sexual se desarrolla hasta formar un puente de conjugación. En tercer lugar, la célula donante, la bacteria donante, transfiere una pequeña cadena de ADN. Y en cuarto lugar, el ADN se replica para constituir un material genético completo. Ese es el mecanismo de reproducción de las bacterias. Comparativa entre bacterias y arqueas. Como podemos apreciar en este cuadro, realmente las diferencias son casi nulas, ¿sí? La diferencia entre una bacteria y una arquea es específicamente a nivel químico en la membrana celular, ¿sí? Entonces, si analizamos la estructura de los lípidos de la membrana plasmática, los ácidos grasos de la membrana celular de la bacteria están unidos a través de enlaces de ester. Quiere decir que sufre un proceso de deshidratación desde el punto de vista químico. Mientras que en el caso de los lípidos de la membrana de una arquea, ¿sí?, están unidos por enlaces de éter, es decir, se hidratan, absorben agua. Esa es la única diferencia entre bacterias y arqueas, los enlaces químicos de los lípidos de la membrana celular. Bien chicos, muchísimas gracias por su atención. La bibliografía para la clase del día de hoy se obtuvo del libro de biología de Solomon Berg Martin. Me despido, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal, den like a mis videos y activen la campanita de las notificaciones para recibir clases cada semana. No se olvide de llenar las actividades complementarias a este video y que pase muy bien.